Bienvenidos a este espacio de análisis de temas de actualidad. Hoy estoy con un buen amigo mexicano, él es Raúl Tortolero, a quien damos también la bienvenida a este espacio de entrevistas. Raúl, es un privilegio estar contigo hoy. Acabas de lanzar un libro titulado La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. ¿Podrías comentar a la audiencia la esencia y el mensaje de tu obra? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muy amable, y un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos en Paraguay. Los queremos mucho, es gente muy amable, muy agradable, de muchos valores, con mucho compromiso como tú, y pues muy agradecido y muy contento de estar por acá contigo. En cuanto al mensaje del libro, bueno, me preguntan siempre pues qué es una contrarrevolución, por qué le pusimos de título, y sobre todo cultural, en qué sentido, ¿no? Y bueno, sobre todo que la contrarrevolución está planteada de manera en que nos oponemos a sobre todo dos tipos de revoluciones parecidas entre sí, pero no iguales. Una es a la Revolución Francesa, que quiso, digamos, eliminar a Dios, no solo del discurso político, sino de la vida cotidiana de la gente. Quiso quitar a Dios, matar a Dios de alguna manera. Prueba de esto es que llegan a la Catedral de Nuestra Señora en París y quitan a la Virgen María de su pedestal para poner allí a una prostituta disfrazada de la diosa Razón, allá por 1789 en Francia, y pues esto es muy simbólico de todo lo que ha venido pasando después. Es decir, es una revolución anticristiana que choca directamente contra los valores cristianos, y cuando vemos quema de iglesias en Chile, cuando vemos que en el 20 de marzo pasado en Bogotá, en la catedral, también entran unos encapuchados y encapuchadas a sabotear la misa, cuando vemos también en México que hay vandalización de iglesias, que hay ataques contra sacerdotes y contra la religión en sí misma, vemos que todavía hay muchos vestigios de la Revolución Francesa, cuando menos en Hispanoamérica y en España y en Francia. Y también, por otro lado, contrarrevolución porque nos oponemos a todas las especies de las revoluciones socialistas, todo lo que hoy es el marxismo posmoderno. Decimos contrarrevolución cultural porque nos estamos refiriendo a cultura en todos los frentes, es decir, cultura como todo aquello que hace un ser humano, no solo las bellas artes. A veces pensamos que cultura es algo como muy fino, ¿no? El cine, el teatro, la danza, la música, la literatura, solamente estas expresiones, ¿no? muy sofisticadas, pero no, nos estamos refiriendo a cultura en general como todo lo que hace el hombre, cultura y natura, por un lado todo lo cultural y por otro lado todo lo natural, ¿no? Lo cultural y lo natural, como una dicotomía. Y entonces en ese sentido nos estamos refiriendo a poder echar para adelante nuestra contrarrevolución en el frente político, pero también en el frente social, en lo económico, en lo legislativo, en el activismo, en las redes sociales, en el deporte, en el arte, es decir, en todos los frentes que sea necesario. No dejarlo solamente circunscrito al ámbito de las letras o de la política, sino expandirlo, ¿no? También al campo universitario y al campo, por supuesto, de la familia, donde es muy importante, ¿no? Entonces ese es el título, Contrarrevolución Cultural. Aquí tengo la portada, me gustaría enseñarla para ustedes. Este es por acá ya el libro que ya tenemos por acá listo. Y en cuanto a la otra parte del subtítulo, la frente al marxismo posmoderno, aquí estamos haciendo referencia, bueno, el marxismo clásico es aquel que hace un llamamiento a los pobres, a los proletarios del mundo, hecho por Marx y por Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista, para que se adoctrinaran, que no es otra cosa sino tomar odio, ¿no? Contra los dueños de los medios de producción, y después de este adoctrinamiento pues estar en condiciones de tomar las armas, hacer una revolución sangrienta, necesariamente violenta, para matar a los ricos, a los dueños de los medios de producción, a los oligarcas, ¿no? y poder imponer una dictadura del proletariado, que nunca ha habido alguna ni la habrá. Siempre los que llegan al poder pues se convierten en los nuevos ricos y todos los demás en los nuevos pobres, se disuelven las clases medias, ¿no? Entonces el marxismo es el marxismo clásico, y el marxismo posmoderno es donde los pobres ya no son el sujeto hegemónico de esta lucha revolucionaria, sino que ya se va fragmentando este discurso
en la posmodernidad, y ahora ya son diferentes luchas a través por ejemplo, de los supremacismos feministas, del supremacismo LGBT, del supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, del supremacismo indigenista, del supremacismo ambientalista o ecologista, en fin, entre otros diferentes supremacismos que son las nuevas luchas de las izquierdas posmodernas, de las izquierdas contemporáneas, ¿no? Mencionaste a la Revolución Francesa como punto de inflexión, ya que realmente lo que hoy vivimos es el resultado de la evolución de la filosofía durante aproximadamente 200 años y que desemboca en lo que hoy conocemos como la posmodernidad. Y algo que realmente me llamó mucho la atención del título de tu obra fue la palabra posmoderno. Y es importante analizar con la audiencia este movimiento filosófico y cultural llamado posmodernismo. A tu criterio, Raúl, ¿cuáles son sus características y cómo estas características se están plasmando hoy día en nuestras políticas públicas? Es muy buena pregunta, un poco compleja para contestarla pronto, pero voy a decir lo siguiente. Hay quienes me dicen, bueno, parece ser una contradicción plantear marxismo posmoderno. O es marxismo o es posmodernidad. Están haciendo un equivalente como si la posmodernidad fuera una ideología. Y ahí están en un grave error. O sea, la posmodernidad no es una ideología. El marxismo sí es una ideología que propone un cambio del mundo. O sea, digamos, el marxismo clásico fue uno de los grandes proyectos de la modernidad. La modernidad que va acompañada de la Ilustración, que va aparejada con la Revolución Francesa de 1789. Todo esto va confluyendo. Después esto también se reúne, digamos, en el tiempo con la Revolución Industrial. Y bueno, ya después va dando pie a lo que vamos conociendo a principios del siglo XIX, en fin, y también a principios del siglo XX sobre todo, ¿no? La mayor industrialización. Pero el marxismo sí es una ideología, pero la posmodernidad no. Yo creo que es más exacto decir posmodernidad que decir posmodernismo, porque posmodernismo más bien va enfocado a la rama de la posmodernidad que está en el arte. O sea, hay un estilo es como un estilo artístico, el posmodernismo, que retoma pues algunas de las líneas generales de esta corriente de pensamiento. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos marxismo posmoderno? Pues básicamente a que el marxismo clásico era uno de los grandes proyectos de la modernidad porque intentaba llevar la igualdad, una supuesta igualdad y la justicia social a todo el mundo. Era algo que se escribió con una ideología para resolver los problemas de todo el mundo, de toda la humanidad. Eso es, en la modernidad, todos los proyectos eran así, eran proyectos universales. Y ya en la posmodernidad, decía yo, no es una ideología, sino es una crítica, es una reflexión profunda sobre lo que es la modernidad. Entonces, los teóricos, básicamente los teóricos franceses de la posmodernidad, lo que hacen es reflexiones sobre la modernidad, y entre ellas, por supuesto, pues reflexiones sobre el marxismo. Lo que dicen ellos es que, bueno, el marxismo, de alguna manera, además todos ellos son marxistas, o sea, no es que hagan marxismo clásico, pero son de aliento marxista y escriben esta crítica a la modernidad. Claro, pero ya influenciados por la Escuela de Frankfurt y trasladando toda la dialéctica marxista de la clásica lucha de clases entre obreros y patrones a otros grupos sociales, enfrentando a mujeres versus hombres, homosexuales versus heterosexuales, negros versus indígenas o blancos, y suma y sigue. Sí, lo que sucede es que ya pensando que Marx es el padre del odio, el padre del resentimiento, pues ya efectivamente ya no la lucha ya no solamente es de los pobres contra los ricos, sino que el pobre como sujeto hegemónico pasa a ser un sujeto más dentro de la lucha revolucionaria, junto con los negros, bueno, con el supremacismo negro, el indigenista, el LGBT, el feminista y otros más que acabo de mencionar. Se fragmenta porque la modernidad, digamos, es universalidad, pero la posmodernidad es fragmentación y es diversificación. Entonces, lo que sucede es esto, que se diversifican los sujetos, pero la lucha sigue. Se trata de enfrentar a la sociedad, de dividirla, como tú bien acabas de decir, ¿no? De mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos, indígenas contra toda la herencia hispánica, ambientalistas contra industriales. O sea, se trata de dividir a la sociedad y también se trata de abolir la familia y abolir la religión.
Esto es muy importante y también hay que decirlo, ¿no? Es parte de toda esta agenda del marxismo posmoderno. Totalmente de acuerdo con lo que comentás, Raúl. Excelente explicación. Ahora vamos a un corte y a la vuelta veremos cómo estas características se han visto plasmadas en nuestras sociedades por medio de políticas públicas posmodernas. En un ratito estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Raúl Tortolero, que nos acompaña desde México, y haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos comentando anteriormente, estábamos analizando la cultura y la filosofía posmoderna como una que niega la razón, que es subjetiva, que es antirrealista, colectivista, es decir, las identidades se construyen a partir de las dimensiones de género, raza, riqueza, edad y otras, y ponen énfasis en las relaciones de conflicto entre los grupos sociales, entre otras cuestiones. Esto nos da un entendimiento de lo que nos está pasando como sociedades, de cómo nos han estado deconstruyendo desde dentro mismo por medio de este tipo de cosmovisiones, valga la redundancia, deconstructivas, desarticuladoras del ser humano y de las sociedades. En este contexto, Raúl, te planteo lo siguiente. Desde hace décadas, sobre todo desde partidos afiliados al Foro de San Pablo y alineados a las agendas de organismos internacionales, nos han venido imponiendo políticas públicas posmodernas, como por ejemplo la legalización del aborto, la legalización del mal llamado matrimonio gay, enseñanza con enfoque de género, entre otras políticas de este tipo. Y como ves, ¿cómo es que vos ves que estas políticas están afectando directamente nuestras vidas? Sí, muy buena pregunta. Bueno, sobre todo también quería comentar que el marxismo posmoderno sobre todo es el aquelarre donde caben muchas expresiones de la izquierda contemporánea, pero no únicamente la escrita o la pensada por la escuela de los posmodernos de Francia, ¿no? Que la mayoría de todos los escritores de la posmodernidad son marxistas, con más críticos o menos críticos, son de aliento marxista, o sea, están en contra del capitalismo, están en contra del libre comercio, buscan un Estado más autoritario, en fin, aunque digan que no. El tema es que cambia el sujeto que genera todos estos cambios. Ya no solo es el pobre, como decíamos, sino todos los demás sujetos que son estos grupos. En cuanto a políticas públicas que van generando y cómo nos presionan, pues es que también van imponiendo, digamos, una agenda en la que se va tratando de conformar un pensamiento hegemónico, un pensamiento único. Y aquí también entra otro factor muy importante, que es la revolución cultural china, que aunque no sea un marxismo tampoco muy clásico, se ve una influencia muy, muy fuerte, durísima, en la revolución woke de Estados Unidos actual y también un poco en todo el resto del continente, en Hispanoamérica, porque la revolución cultural china intentaba hacer dos cosas. Uno, acabar con todos los adversarios, con todos los opositores al pensamiento hegemónico de Mao. O sea, a los campesinos ricos, a los derechistas, a los conservadores, a todos querían o golpearlos o meterlos a la cárcel o hasta eliminarlos, asesinarlos, por un lado, y por otro lado querían barrer con todas las religiones y con las costumbres y tradiciones ancestrales que en China pues son muy profundas y muy serias. Entonces esa es la idea y estos esquemas se están repitiendo ahora. Esa es la influencia, digamos, de la revolución cultural china. Esto se está repitiendo en Estados Unidos de la mano, curiosamente, paradójicamente, ahí está el carácter posmoderno, de la mano de las empresas grandes, del Big Pharma, del Big Tech, del Big Food, en fin, ¿no? De las grandes corporaciones que tienen una ideología totalmente de izquierdas, son totalmente marxistas posmodernos, progresistas. Y en esto también caen pues, la ONU con sus diferentes secciones, la OMS, en fin, que tratan de imponer entre todos pues, una política de pensamiento único. Debes de pensar de una cierta forma, debes de estar a favor del aborto, debes de no tener hijos, debes de plantear la homosexualidad como la nueva normalidad, inclusive la transexualidad, inclusive en los niños, plantean el lenguaje inclusivo,
que pues es ya cuando te dicen lo que tienes que pensar, cómo debes de actuar y cómo debes de hablar, pues estamos ya en un régimen totalitario, y esto es lo que están imponiendo a través de organismos internacionales y sus cómplices en los medios grandes de comunicación, en el mainstream media, e inclusive también estos niños bonitos de los dueños del Big Tech, con sus honrosas excepciones como Elon Musk, pero ya muy recientemente que cuando acaba de comprar el 9% de las acciones de Twitter, ¿no? Es una excepción Elon Musk, pero todos los demás incurren en esas categorías. Entonces, de esa manera es como van construyendo un pensamiento único que además trata de disolver la familia, porque les estorba, al Estado le estorba a la familia, le estorba a la iglesia, la católica y todas las iglesias cristianas, le estorban para dominar directamente al individuo. Quieren que los hijos sean del Estado, como en la URSS, como en China, de Mao, ¿no? O sea, que son propiedad del Estado. Y si tú eres buena para nadar, desde chica te van a meter a que compitas para las Olimpiadas y te van a separar de tu familia. Si eres bueno para la ingeniería, te van a llevar a algunas escuelas especiales, en fin. O sea, ya los hijos son del Estado, ya no son de las familias. La familia les estorba a todos por diferentes razones. Quieren imponer también el aborto, de hecho lo están haciendo en todos lados, aunque bueno, ya podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero básicamente de esta forma es como nos van afectando, ¿no? Es una transvaloración de los valores, pero no la que planteaba Nietzsche, sino una nueva transvaloración de los valores que de todos modos intenta subvertir los valores tradicionales de la cultura judio-cristiana. Clarísima tu exposición, Raúl. Diciéndolo fácil y pronto, estamos asistiendo realmente a la sovietización de Occidente, haciendo un paralelismo de lo que fue la Unión Soviética y las consecuencias de sus políticas sociales. Eso mismo se está imponiendo en Occidente. Pero yendo a lo que mencionás, que estamos viendo nacer estados totalitarios, la pregunta sería, Raúl, ¿pensás que una de las consecuencias de atomizar las sociedades por medio del enfrentamiento que estamos viviendo, que promueve el marxismo posmoderno, sea la progresiva centralización del poder? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pienso que el énfasis en el conflicto es muy importante porque de esta manera mantienen un mejor control sobre la gente. Ves que no hay ningún presidente izquierdista en Hispanoamérica que haga un llamado a la unidad. Ninguno hace un llamado, jamás hacen un llamado a la unidad. Siempre hablan del pueblo, y cuando dicen del pueblo, pues significa pues, la gente que vota por ellos, básicamente, su sector duro, y nunca hablan en general de la unión de todos los sectores, de los empresarios, de los industriales, de los maestros, de los obreros, de los campesinos. Nunca hablan de una unidad, siempre están polarizando porque es una forma de control. Por un lado lo veo así, ¿no? Y por otro lado, pues sucede que, por ejemplo, el pasado 9 de noviembre de 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue al Consejo de Seguridad de la ONU y ahí planteó nada más y nada menos que la formación de un Estado mundial. O sea, el sueño de todos los globalistas del nuevo orden mundial, los teóricos y los prosélitos y los fundadores del nuevo orden mundial, ahí está planteándolo nada más y nada menos que el presidente socialista blando mexicano, López Obrador, y todavía diciendo que para llevarlo a cabo se podía echar a andar un plan de fraternidad y bienestar que consistía en pedirles a los 1,000 más ricos del mundo y a las 1,000 empresas más ricas del mundo que donaran el 4% de sus fortunas, y también a los países del G20 que dieran el 0.2% de su Producto Interno Bruto, o sea, quieran o no quieran, ¿no? Y ahí pues es muy diferente a Alemania que México, por ejemplo, en el G20, ¿no? Pero quieren que se conforme una bolsa de $1 billón, con B de bueno, $1 billón para resolver supuestamente la pobreza de 750 millones de personas en el mundo. Esto, por supuesto, aquí entramos en un punto muy interesante, a través de un mega asistencialismo, que básicamente es el nuevo camino de las izquierdas posmodernas, del marxismo posmoderno, del socialismo blando, que consiste pues en entregar cheques a estos grupos, a estos nuevos sujetos revolucionarios, a los negros, a las madres solteras, a los grupos LGBT, a los ecologistas. O sea, estos grupos de presión son mantenidos, se les da un cheque en el gobierno y siguen haciendo presión, sirven de porros, sirven de teóricos, sirven para muchas cosas, de voto duro, sobre todo para que los gobernantes se vayan perpetuando en el poder, ¿no? Eso es un poco también el mega asistencialismo, una de las características, ¿no? Y
pues que el hecho de que un presidente hispanoamericano vaya a la ONU a plantear un Estado mundial, pues ya revela que ya no tenemos esta idea, bueno, ya estos izquierdistas ya no tienen esta idea antigua de la cuestión bolivariana y la patria grande, no, ya están en una lógica de orden mundial. O sea, inclusive López Obrador también lo dijo muy claramente, que estaría bien que fuéramos gobernados por organismos internacionales, como de alguna forma ya sucede, porque todos los países miembros de la ONU están obligados, por ejemplo, a aplicar la Agenda 2030. O sea, es obligatorio, no es opcional. Ya lo firmaste, ahora tienes que llevarlo a cabo. Y por eso están impulsando tanto el aborto y todo, porque son compromisos, pero nadie votó por estos compromisos. Es una agenda totalmente antidemocrática. Nunca nos consultaron. Entonces nos están aplicando esto. Esto es una cuestión totalmente totalitaria que nos está afectando mucho, ¿no? Menciono mucho a López Obrador ahora, pues porque también fue el presidente, pues sí, el líder de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, durante 2 años. Le tocaba nada más uno, pero por la pandemia supuestamente se extiende 2 años, y aquí fue conformando este bloque socialista con mucha gente, ¿no? Con Alberto Fernández y con todos los gobernantes, porque la CELAC es una cuestión de unión de líderes, de presidentes, pero también influyen en la CELAC y en todos en este bloque de izquierdas, este bloque rojo hispanoamericano, influyen el Foro de Sao Paulo, por supuesto, y el Grupo de Puebla, que tienen una agenda bastante similar y la verdad que muy dominante hasta ahora. Le estás dando en el ojo y lo están diciendo abiertamente. El objetivo final es crear un único gobierno mundial centralizado que regule hasta la más mínima expresión de las sociedades. Esto es realmente terrorífico. También tocaste un tema interesante del Grupo de Puebla, el Foro de San Paulo, que en otra conversación podemos hablar del Pacto de Princeton. Ya te tiro el dato para que investigues un poquito, porque ahí te van a caer muchas fichas en su lugar. Hacemos una pausa y a la vuelta hablaremos de ejemplos de cómo el poder avanza cada vez más sobre nuestras libertades y sobre la democracia tal como la conocemos. Estamos enseguida. Retomamos el último bloque de nuestra charla. Comentábamos en el bloque anterior que una de las consecuencias directas del posmodernismo aplicado a la política es la centralización del poder y la arbitrariedad en el ejercicio del mismo. Ya que nos comentaste de lo que se trata esta Agenda 2030, ¿podés darnos ejemplos de esa centralización y la arbitrariedad con la que están actuando nuestros gobiernos? Sí, ya hay dos globalismos, diría yo, 2 vertientes. Es como una serpiente, pero con 2 cabezas. Y esto se da, digamos, sobre todo a partir de la guerra Rusia-Ucrania, bueno, más bien de la invasión de Rusia a Ucrania, en el sentido de que se está generando a nivel geopolítico un bloque distinto, que es el bloque Eurasia, el viejo eurusianismo, pero ya con digamos, un carácter también posmoderno, en donde muchas empresas van a poder ya pues facturar y hacer sus movimientos, sobre todo en otras monedas, en moneda china o en moneda rusa, de manera que quedan separados del sistema SWIFT, que es el sistema dominante que implica hacer las operaciones en dólares. Es decir, es una nueva hegemonía, que va apenas surgiendo. La parte militar dura la lleva Rusia, la parte económica la lleva China, contra pues Europa, Occidente, la OTAN, ¿no? Que tienen esta economía todavía dolarizada, ¿no? A muy grosso modo. Y entonces, en este sentido, vemos, por ejemplo, como en Hispanoamérica, por ejemplo, una cuestión muy concreta, Alberto Fernández va a Rusia, se reúne con Vladimir Putin y le dice que Argentina va a ser la puerta de entrada para que Rusia venga acá a visitarnos a los hispanoamericanos y que haga lo que quiera. O sea, de plano, ¿no? Bueno, pues no, a qué horas nos consultó y no sé por qué habla a nombre de todos, pero ya lo hizo. Y luego de ahí se va en el avión con Vladimir Putin, se van a China con Xi Jinping, va el señor Alberto Fernández
a poner flores en el mausoleo de Mao, que fue un asesino, todo un carnicero, que dejó más de 50 millones de muertos, y eso solo en la Revolución Cultural China fueron como 15 millones de muertos. Ya en todo su gobierno, pues estos 50 millones, deja flores ahí en ese mausoleo, lo cual excede todo protocolo, pues esto no es obligatorio, y luego pues se suscribe Argentina a la nueva ruta de la seda. Es decir, ya pues es una forma de colonialismo rojo, a cambio, por supuesto, de varias cosas, que aquí es donde entra la parte más interesante, a cambio de 20,000 millones de dólares para inversión en una planta nuclear, en una planta termoeléctrica y en muchas cuestiones sobre todo de infraestructura y comunicaciones para Argentina. Con esto, pues Alberto Fernández va a poder generar mucho empleo, va a mejorar un poco la economía, va a hacer que flote la economía, y esto le va a alcanzar al señor Alberto Fernández para poder reelegirse en el 2023. O sea, todo 2022 el señor Alberto Fernández está en campaña. Para eso el Grupo de Puebla lo impuso como presidente, como líder de la CELAC. Lo que fue antes 2 años, 20 y 21, fue López Obrador, ahora es Alberto Fernández, con el objetivo de que se pueda reelegir en el 23. Pero el problema de haber recibido estos 20,000 millones de dólares es que pues hace de Argentina pues una colonia china, totalmente, ¿no? Porque pues China no va a estar invirtiendo esta cantidad de dinero en un país donde no tiene una seguridad de que va a poder explotarlo en alguna forma. O sea, nadie te va a regalar. ¿A cambio de qué China te va a dar ese dinero? ¿Verdad? A Alberto Fernández le conviene porque pues con eso se va a reelegir y después va a hacer las mismas trampas que Evo Morales o que Rafael Correa o que Daniel Ortega, y se van a ir perpetuando en el poder con dinero chino. Entonces, este es un globalismo, el globalismo rojo, muy importante, que está entrando, por ejemplo, a través de Argentina, y no tarda Gabriel Boric, por supuesto, también en también afiliarse a la nueva ruta de la seda, también a cambio va a ser de muchísimo dinero. Tiene Argentina litio y Chile no se diga, tiene muchísimo litio, que es lo que pues es una de las cosas que más le importa a China, porque con el litio pueden hacer las baterías para los celulares y también para hacer los autos eléctricos, que son un negocio pujante y se necesita mucho el litio. Entonces pues van a entregar el litio en charola de plata a China, primero Argentina, después Chile y después posiblemente los demás países de América. Van a entregar lo que tengan, ¿no? Lo que tengan poco a poco. Entonces aquí vemos un nuevo colonialismo, un nuevo globalismo rojo. Y por otro lado pues está el que ya conocemos, el occidental, que tiene esta agenda 2030, que es una agenda de destrucción del cristianismo, de destrucción de la familia, de promoción de la homosexualidad y la transexualidad, de que los hijos sean educados directamente, o más bien malformados directamente por el Estado, que no tengan valores, los puedan manipular mejor, que tengan identidades fluidas. En la mañana son hombres, en la noche son mujeres, y al otro día son unicornios y ya no saben ni qué son, sin religión, sin sexualidad fija, sin saber si son una cosa o la otra. Pues es muy fácil, muy vulnerables y muy fácil de controlar por un Estado que tiene pues mucho financiamiento. Entonces, estos dos globalismos se están enfrentando ahora. Impacta mucho realmente lo que nos contás. Sabemos que China es prácticamente la mayor acreedora de muchos estados latinoamericanos hoy día. En las últimas décadas se ha convertido en un poderoso acreedor de nuestro continente. Nuestros gobiernos han empeñado nuestros estados nacionales a un estado totalitario como China. Y al escuchar todo lo que nos contás, como que nos da una sensación de desesperanza. Por eso te pido que nos cuentes qué es lo que se está haciendo para contrarrestar este avance. Sabemos que en estos últimos 2 años hubo como un despertar muy grande en Iberoamérica. Se tomó conciencia realmente de lo que está pasando y también se despertó una conciencia de pertenencia a la hispanidad y a lo que conlleva la hispanidad, que no es otra cosa que los valores occidentales, ¿verdad? Lo que conocemos como los valores occidentales y el cristianismo mismo. Entonces sería muy interesante en este momento que expliques a la audiencia cuáles son los valores que están bajo ataque y qué se está haciendo ya por defenderlos
y así proteger a nuestras familias y a nuestras naciones? Nos lleva una cierta ventaja el Foro de Sao Paulo, que se fundó en 1991, cuando fracasa la URSS, que también para mí es un punto de quiebre, es el fracaso también del marxismo clásico. Ya ese esquema hasta ahí llegó con la caída del muro de Berlín en el 89, luego a raíz del 89 cae también la URSS en el 90-91, y en ese mismo 91 se funda el Foro de Sao Paulo para buscar, digamos, cómo tejer redes en Hispanoamérica y poder ir colocando gobernantes nuevos que lo han ido haciendo. Entonces, sí nos llevan una ventaja en cuanto que han trabajado de forma organizada. Las derechas, pues lo que pasa es que las derechas en nuestro continente también han sido las derechas tradicionales han sido como muy liberales y ya, por no decir liber-progres, ¿sí? Han sido un poco funcionales a la izquierda, ¿no? Esto se ha visto ahora. Entonces, por eso ahora estamos tratando de tejer redes en todos los países, incluyendo también a Estados Unidos y a España, para poder crear una nueva derecha hispanoamericana. Y esta nueva derecha no tiene complejos. Esta nueva derecha es una derecha pro vida, es una derecha pro familia y que combate el marxismo posmoderno con todas sus caras, con todos sus disfraces, ¿no? Y en todos los frentes posibles, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Y tenemos sobre todo que impulsar 7 defensas en la contrarrevolución cultural, que son las siguientes, ¿no? La defensa de la fe. Pienso que en primer lugar, incluidos aquellos que se dicen agnósticos o que dicen ateos o que sean lo que sean, no importa, porque como quiera es un valor de la democracia, la libertad religiosa. Entonces, y sobre todo, bueno, los que sí somos católicos o cristianos, pues con mayor razón. Entonces, primero Dios, la defensa de la fe, luego la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, que es importante y está en riesgo, la defensa de la patria versus globalismo, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. O sea, son 7 defensas muy claras, tenemos una agenda, digamos, muy concreta, muy clara, sin titubeos, no escondemos la mano, no nos hacemos de la boca chiquita, como decimos en México, no escondemos la mano ni nada, o sea, esa es la idea. Y pues la idea es ir tejiendo plataformas y tratar de impulsar cambios culturales, no solamente buscar tener presidentes, que claro sería un objetivo, tener diputados, tener senadores, tener representantes populares que tengan estas ideas, que defiendan todo esto, pero también hacer cambios culturales, escribir. Todos tenemos la obligación en esta contrarrevolución cultural de, además de si eres ingeniero, o si eres albañil, o trabajadora doméstica, o vendes seguros, o si eres taxista, además que tengas la obligación moral de producir contenidos para defender estos 7 puntos, estos 7 valores, que todo el mundo nos convertamos en periodistas, en youtubers, en influencers, en poetas, en escritores, en cineastas, en videastas, que todo el mundo estemos generando estos programas en vivo, que tengamos espacios en los medios de comunicación, en los grandes y en los alternativos, en todos, para que vayamos pudiendo hacer una transformación cultural. No es una guerra de armas, es una guerra de ideas, es una guerra de concientización y es una guerra de fe. También es importante mencionar que no podemos ganar esta guerra que es contra el cristianismo, contra la cultura de la cristiandad. No podemos ganarla si no va por delante Dios, si no va por delante nuestra defensa de la fe. Tenemos que hacernos acompañar de Dios y de nuestra fe. Y entonces yo también propongo que en lugares públicos, que no dejemos la religión para puertas adentro de nuestra casa o puertas adentro del templo, sino que si estamos en un restaurante, agnósticos, ateos y cristianos y quien quiera que esté, todos hagamos una oración pues por esta contrarrevolución y por los cambios y en defensa de estos 7 valores, para que la gente nos vea y esto se vaya pues haciendo un emblema, se vaya haciendo como una marca, lo vayamos pudiendo difundir, se vaya pudiendo reproducir, porque es la manera de que tenemos de conquistar espacios, estemos donde estemos. Eso básicamente es lo que estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué mensaje fuerte nos estás dejando? Y realmente tenemos que revalorizar la presencia de Dios en nuestras vidas y con Dios por delante defender nuestras familias, nuestras naciones, nuestra cultura y las tradiciones que nos caracterizan.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos paraguayos. Muchas gracias a ti, a tu equipo y pues un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Agradezco tu compañía hoy y tus interesantes aportes para entender un poco más el mundo en el que vivimos. Te mando un fuerte abrazo y también agradezco a la audiencia que nos haya seguido hasta el final del programa. Y en breve estaremos con otra interesante entrevista. Esperamos que compartan con nosotros como hoy. Hasta luego. Un abrazo.